clase ya de la mañana. Hoy día, jueves 25 de noviembre, arrancamos el día con la clase de filosofía. ¿Cómo estás? Recuerda que la profesora Sandra quiere mucha participación, así que los invito a todos a ser muy cooperativos con la clase, a responder las preguntitas, a alzar la manito, poder escribir y poder hasta activar el audio y compartir alguna experiencia con la profesora con respecto a la clase. ¿Está bien, alumno? Así que te invito ya a levantarte, espero que tengas la carita súper lavada, con todos los ánimos. Mínimo ya has tomado desayuno, futuro cauchimbo. Mínimo ya tomaste desayuno y estás más que preparado para reiniciar con la clase. ¿Perfecto? Excelente. Buenos días, Pamela. Buenos días a todas las personitas que están escribiendo aquí por interno. Buenos días, chicos. Genial. La profesora Sandra ya se encuentra con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Profesora, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, Miss. Ya la hago coanfitrión para que pueda dar inicio con la clase. Perfecto, muchas gracias. Salón, buenos Listo, días Miss. con todos ustedes. Espero se encuentren muy bien. Sí, este fin de semana y el siguiente me parece que es el examen de admisión de San Marcos. No, no me parece, es el examen de admisión de San Marcos. ¿Alguno de ustedes va a postular? O quizás tienen en mente esperar al siguiente examen. Buenos días. Bien, si fuese el caso que fuesen a postular, igual me comunican, por favor. Quizás en la medida en el que pueda apoyar con algún tipo de material extra, lo haré. ¿De acuerdo? Listo, salón. Entonces, sin más, vamos a empezar con la clase. Como sabemos, todas las semanas, ¿qué hacemos siempre nosotros? Evaluación, ¿verdad? Hay un propósito en la evaluación y es justamente observar qué tanto se ha canalizado el conocimiento, la información, y también medir el nivel y el grado de responsabilidad del estudiante. La semana anterior, bueno, según veo en el chat, nos tocó trabajar en relativismo epistemológico y racionalismo crítico, o vimos existencialismo y filosofía analítica. No estoy muy segura. ¿Se acuerda, Salón, qué tema trabajamos la semana pasada? A ver, Martín, Robert, Pamela, Yeli, si me pudieran. Kant. Ah, vimos Kant. Vimos filosofía moderna 1. Entonces, Descartes, Luke, Hume, Berkeley y Kant. Me confirman los demás compañeros esa información porque tomen en cuenta que las preguntas que te voy a hacer son en base al tema de la semana pasada. Ujú. Salón, el hecho de que te quedes en silencio me hace suponer que no conoces el tema. Claro, gracias, Pamela. Ajá. Racionalismo crítico y relativismo epistemológico. Popper y Kuhn. Gracias. Ya, listo. Entonces voy a preguntar, ¿vale? Estas preguntas son preguntas de examen de admisión, solo que yo las parafraseo de una forma más sencilla. Me interesa que conozcas el dato. Quiero que me digas, por favor, quiero que me menciones cuáles son las dos características que Popper le acuña a la ciencia y que justamente parten del análisis de, de su filosofía. ¿Qué dije? Ya pensé que me habían escuchado. No, yo pregunté, ¿cuáles son las dos características que le acuña
Popper a la ciencia y que se desprenden de su filosofía, de su propuesta falsacionista, etcétera, etcétera. ¿Que debe ser refutada? No, son dos características. Te doy una, falible. La ciencia es falible según Popper porque falible viene de fallar, falsación. ¿Y cuál es la siguiente característica? ¿Se complementan? No. Perfectible, excelente María. ¿Por qué perfectible? Porque va perfeccionándose, en otras palabras, mejorando poco a poco. Muy bien. ¿Cuál es el criterio y el método propuesto por los neopositivistas? ¿Cuál es el criterio o el método propuesto por los neopositivistas? Son dos. El criterio de verificación y el método inductivo, claro que sí. Alternativamente a esto, Popper propone otro método y otro criterio, ¿verdad? ¿Cuál es ese criterio que propone Popper? El criterio de la falsación y el método es el método deductivo. El método deductivo va de lo general a lo particular. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tres características que tiene que tener una hipótesis para que pueda falsarse? ¿Cuáles son las tres características que debe de tener una hipótesis para que se puedan falsar? Falsar, refutar, etc. ¿Cuáles son? Generales, claras y precisas. Muy bien, generales, claras y precisas coinciden con el método deductivo, de lo general a lo particular. Ajá. Solo coincide con una característica de Descartes, ¿no? Que es la precisión. Bueno, si bien es cierto, Descartes no menciona el término precisión, sí menciona un término análogo. Claras y distintas. Distintas, precisas, van por ahí. No se diferencian en un grado sumo. Ok. En el caso de Thomas Kuhn Salom, para que se dé un proceso de revolución científica, ¿qué tiene que aparecer en el paradigma? Para que se dé un proceso de revolución científica, ¿qué tiene que aparecer en el paradigma? Anomalías. ¿Qué es una anomalía? Una anomalía es un error en el paradigma. ¿Por qué no podría ser un enigma? Porque un enigma es una pregunta que no tiene una respuesta aparentemente en el paradigma vigente, ¿no? Y digo aparentemente, entre comillas. Pero puede tener una respuesta y por lo tanto puede subsanarse y por ende se prescinde de la revolución científica como tal. Salón, un paradigma puede ser superior o inferior a otro. ¿Verdadero o falso? Falso, profesora. Cada paradigma es verdadero, pero en la época en la que surge. ¿Hay progreso en la ciencia para Q? Sí, ya. Pero ¿de qué naturaleza es ese progreso? Claro, hablamos de un progreso cualitativo y no cuantitativo. Quiere decir que la ciencia progresa no por la cantidad de teorías científicas que existan, sino porque tanto una de ellas tiene un mayor poder explicativo y por ende se acerca más a la verdad. Excelente, Salón, te felicito. Me alegra mucho
ver tus respuestas. Esa es la forma de trabajar. Te felicito. Muy bien. Todas las preguntas que acabo de hacer son preguntas de exámenes de admisión, Salón. Todas, sin excepción. No son difíciles, ¿no? Excepto porque, claro, te lo enfocan quizás desde otro punto de vista, es decir, le agregan más contenido, pero el dato es el mismo. Las respuestas son las mismas, ¿sí? Bien, ahora vamos a compartir el material de clase. Nos toca trabajar posmodernidad y hermenéutica. Es un tema hasta cierto punto reciente, ¿sí? En el prospecto de San Marcos. No hace un par de años que se integró. Y es un tema que aún sigue manteniéndose en vigencia, al menos en las esferas de la filosofía discursiva. Ya, así que empezamos de una vez con la explicación. Son en sí dos corrientes filosóficas. Tienen bastante similitud, luego vamos a dar cuenta de dónde yace su identificación, pero a la vez también son distintas. Por un lado tenemos la posmodernidad. Salom, ¿qué significa la palabra pos? ¿Qué significa la palabra pos? Después. Después de la modernidad. Y casi siempre todo lo que surge después, Salom, es una crítica a lo anterior. Entonces, ¿qué cosa crees tú que va a criticar la posmodernidad? Pues profesora, por sentido común, la modernidad. Pero para poder entender la crítica a la modernidad, primero tenemos que saber qué cosa es modernidad. Bueno, en la modernidad, por ejemplo, podemos situar el pensamiento de Descartes, Locke, Hume, Berkeley, Kant. Eso es filosofía moderna 1. Y filosofía moderna 2 es Hegel, Nietzsche, Comte, Marx, Schopenhauer. ¿Qué caracteriza, profesora, estas corrientes y o doctrinas filosóficas? Lo primero, ¿sí? ¿Qué los caracteriza? Que pretenden entender la realidad desde una única perspectiva, desde un único punto de vista. Dos, no solo explica la realidad desde un único punto de vista, sino que también suponen que todo puede llegar a comprenderse al punto de poder predecirse. A todas estas perspectivas, a todas estas corrientes filosóficas que tienen una visión omnicomprensiva del mundo y predictiva, Lyotard, el máximo exponente de la posmodernidad, los va a denominar metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato, profesor? Es una visión totalizadora del mundo, que explica y comprende la realidad desde una única perspectiva, anticipándose a los hechos. Si luego vamos a hablar de cuáles son los 4 más grandes metarrelatos en la historia de la filosofía, según Lyotard. Entonces, ¿qué critica de la modernidad? Los metarrelatos. ¿Por qué? Porque pretenden entender la realidad desde una única perspectiva y anticiparse a los hechos. ¿Esto considera Lyotard insensato? Claro, ¿por qué? Salón, es absurdo suponer que la realidad puede verse desde un único ángulo. ¿O crees que sí? ¿Mm? No. Creo que si algo nos ha enseñado la epistemología la semana anterior, ¿qué cosa es? Según Kuhn, relatividad, ¿no? Que la ciencia, el valor en la ciencia depende del contexto histórico interpretativo. La lógica es muy parecida en la posmodernidad. Más bien la filosofía posmoderna propone nuevas formas de cuestionar y leer los textos y la historia. Claro, Salón, tú te has puesto a pensar que los libros de historia, por ejemplo, muchas veces terminan defendiendo al agresor y culpando a la víctima. ¿Mm? Yo recuerdo que en mi colegio, secundaria, la profesora de historia nos dijo que España había traído progreso a Latinoamérica. Ella no hablaba de invasión española, hablaba de conquista. Sí. Decía también, por ejemplo, que
que al ser una sociedad superior a la nuestra, estaba en su legítimo derecho de poder, si queremos decirlo así, dominarnos o subyugarnos a sus intereses. Salón, yo te pregunto, ¿qué tan objetivo es eso? ¿No crees que tiene una perspectiva muy sesgada, solo desde los intereses de los españoles? ¿Y dónde entra a tallar la versión de los indígenas que fueron asesinados, que fueron violentados, que fueron privados de su libertad? La historia, entonces, siempre tiene dos caras. Igual, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, Ariana, viene una amiga tuya y te cuenta su versión de los hechos. Sí, que me dijo esto, esto, lo otro. Si tú eres objetiva, dirás, está bien, yo confío en ti porque te conozco, pero tengo que escuchar la otra versión también. Y tiene que haber puntos de coincidencia, ¿no? Y eso no quiere decir que pongas en duda lo que dice tu compañera. Lo que tú apuntas a la objetividad. Y a veces la subjetividad te impide o decir lo que pasó como tal como sucedió, o distorsionarlo en tu favor. ¿Me dejo entender? Entonces, eso busca la posmodernidad. Proponer el fin de la historia de los famosos metarrelatos, de estos famosos metarrelatos que buscan reducir la comprensión del mundo a una única perspectiva. Sí. También busca acabar con estos metarrelatos que son considerados como creencias omnicomprensivas. ¿Qué significa la palabra ovni? No he dicho ovnia, he dicho omni. ¿Qué significa? Todo. Ah, claro. Dios es omnipotente, potente, lo puede todo. Si es omnipresente, está presente en todo, pasado, presente, futuro. Claro, eso es bueno, en este caso omnicomprensiva, que comprende toda la realidad. Al comprenderla la puede explicar, puede predecir. Luego dice, concebir el hombre como dominador de la naturaleza. Claro. ¿Por qué se dice que se concibe al hombre como dominador de la naturaleza? Porque el hombre, Salón, y esto lo vemos desde Aristóteles incluso, ¿cierto? Aristóteles decía que el hombre es un animal político porque vive en sociedad, que es el único en poseer un espíritu racional, la capacidad de pensar, la inteligencia. Y eso justifica, por ejemplo, la esclavitud para Aristóteles. Algunos nacieron para gobernar y otros para ser gobernados. Es una frase muy común que vemos en su política. Entonces, el hombre nació para gobernar. ¿Por qué? Porque lógicamente hay una categoría de superioridad del hombre respecto a otros seres vivos, llámense animales o plantas. Pero yo me pregunto, en este proceso de adjudicación de sentirse dominador de la naturaleza, ¿el hombre ha logrado construir más de lo que ha logrado destruir? ¿Sí o no? ¿Qué piensas? ¿Tú crees que el hombre ha logrado construir más de lo que ha logrado destruir? Destruye más, profesora, claro que sí. Salón, el hombre destruye más de lo que ha logrado construir, claro que sí. ¿Y cómo podemos dar cuenta de ello? ¿Cómo podemos dar cuenta de ello? Las guerras, claro, la contaminación, ¿qué más? Las especies en peligro de extinción, la desertificación, la deforestación, la tecnología, ¿no? Tú eres profesora, más bien yo diría que la tecnología es un logro. ¿Realmente piensas que la tecnología es un logro? La tecnología, Salón, lo que ha hecho es volver al hombre más dependiente de, sí. En muchos casos, incluso, no sé si conoces la historia de la bomba atómica, ¿no?
Alfred Nobel creó la bomba atómica, sintiéndose culpable por lo que hizo, ya que inicialmente su propósito no era que este insumo sirviera para destruir. Creó el famoso premio Nobel para todo aquel que pudiese proponer alguna idea que pueda sumar en la humanidad, ¿sí? Que pueda contribuir a la mejora social. Profesor, entonces diríamos que la ciencia es neutral, ¿no? Que la maldad depende del uso que le damos, por así decirlo, que sea bueno o mal. No, hay cosas que sí tienen una naturaleza, que fueron creadas para algo malo. Sí. Como hay cosas que no. Puedes pensar, imaginar algo, ¿sí? Imaginemos, no lo sé, cuyo propósito fue creado para que sea considerado como mal o que tenga un uso negativo. ¿Mm? ¿En qué consiste el metarrelato? Pero lo estoy explicando. El metarrelato, ¿qué cosa es? Son todas estas perspectivas, estas formas de pensamiento que pretenden explicar y comprender las realidades de una única perspectiva. El pensamiento de Descartes es un metarrelato. El de Locke, el de Kant son metarrelatos. El de Hegel, el de Nietzsche, el de Marx son metarrelatos. ¿Sí? Cumplen esas características. Bien, yo te estaba rebobinando la pregunta que estaba haciéndoles. Les mencioné, ¿no? Ok. ¿Qué cosa ha creado la ciencia cuyo propósito originalmente es mal? Porque la ciencia, Salón, no puede entenderse fuera del plano ético. No puede comprenderse así. La dinamita, Salón, la dinamita. Incluso los virus. Tú sabes que las grandes esferas políticas que hay en el mundo, ¿no? Controlan el nivel poblacional mediante las enfermedades para no desencadenar una guerra cuyo costo es muy grande. Entonces infiltran un virus para que ésta pueda acabar con las personas que principalmente ya no deberían existir. ¿Quiénes son? A ver, según el Banco Mundial, los ancianos. Curiosamente, ¿quiénes son las personas que con el coronavirus han muerto en mayor medida? ¿Qué porcentaje? Ancianos. Claro, y personas que tienen alguna cardiopatía también, ¿verdad? Algún problema de salud grave. Ajá, sí, salud. Entonces, ese es el problema cuando el hombre quiere adjudicarse un poder que no le corresponde, pasando por encima de otras formas de vida. Hay una perspectiva ahí antropocéntrica, el hombre como el centro del universo. Y también la posmodernidad va a poner énfasis en el paradigma de la multiplicidad. Lo múltiple, Salón, la diversidad, acabar con la homogenización de pensamiento y más bien buscar la heterogeneidad. ¿Cómo, a qué se refiere con homogenización? Que todos salgamos del mismo molde, que pensemos igual, tengamos un mismo estilo de vida, mismas aspiraciones, que es algo que, por ejemplo, vemos fácilmente en nuestra sociedad. Tú estás aquí preparándote, porque a ti te convencieron de que para ser feliz necesitas un título que te va a dar ingresos suficientes para comprar tu felicidad, como si la felicidad dependiera de un pollo a la brasa, un ropero nuevo, un celular. Y tú fuiste parte o eres parte de este sistema de cosas. Lo asimilas y también lo entiendes de esa manera. ¿De acuerdo?
Sin embargo, no todos hemos nacido para hacer lo mismo. Y considero, Salón, que la diversidad enriquece. Las diferencias suman. Te permite ver algo que quizás no estabas acostumbrado a ver. Ahora, vemos acá la definición de metarrelato, ¿cierto? Te dicen, estas metanarrativas, consideradas como grandes narraciones, son grandes teorías sobre el mundo, el progreso de la historia, la cognoscibilidad de todo por la ciencia y la posibilidad de una libertad absoluta. Progreso, Salón, ¿tú crees que hemos progresado socialmente hablando, históricamente? ¿Realmente crees que ha habido progreso o no ha habido progreso? Seguimos igual. Por ejemplo, a mí me parece bastante gracioso ver a un país que afirma, ¿no?, que nuestro PBI incrementó, que ha habido un crecimiento económico y las personas se alegran, dicen, bien, vamos a mejorar. Salón, crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo económico. El desarrollo económico es cuando el crecimiento económico impacta en la vida concreta de las personas, incrementando su calidad de vida. Ahí hay un desarrollo. Pregunta, ¿el sueldo mínimo ha aumentado? No. ¿El precio de los alimentos ha disminuido? No, por el contrario, se ha incrementado, mientras que el sueldo se sigue manteniendo. ¿Verdad? Entonces, no hablamos de un progreso como tal. ¿Sí? Profesora, ¿podemos conocerlo todo a través de la ciencia? Tampoco. ¿Por qué? Porque el universo es infinito y nuestro conocimiento y nuestra capacidad posee limitaciones. Por lo tanto, podemos aproximarnos a conocer parte de la realidad, pero no podemos conocer la realidad en sí misma. Profesora, la posibilidad de una libertad absoluta. Claro, como diría Kant, fenómenos. ¿Te consideras libre, Salón? ¿Crees que eres libre? ¿Y crees que podrás llegar a ser libre alguna vez en tu vida? Dime. Cuando muera nomás. Claro, te liberas de las ataduras del cuerpo y de las ataduras de las carencias del mundo. No, muy bien, Carlos, no, no hay libertad. Yo me acuerdo que cuando tenía tu edad, ¿cuántos años tienes? En promedio, ¿cuántos años tienes? Ay, tienes 17, eres un bebecito. No, yo tengo 9 años más que tú. 9 años no es mucho, Salón. No es nada. Sí. Claro, es poco, por supuesto. Pero para que te sientas mal, dicto desde que tengo 18. Así. Ya has bastantes años en este rubro. Es bonito, la docencia. Bueno, como les decía, ¿no? Cuando yo tenía tu edad, 17, yo decía sanamente, profe, yo quiero cumplir 18 para poder hacer lo que yo quiera, porque mi papá me dijo que cuando yo sea mayor de edad iba a tomar mis propias decisiones. Cumplí 18 y nada. Mi papá me dijo, mientras vivas en mi casa, entonces tú vas a hacer lo que yo te diga, mi casa, mis normas. Me fui de su casa, empecé a trabajar y alquilé un lugar para poder vivir y me di cuenta de que tampoco podía ser libre porque si no me ataba mi edad y no me ataban mis padres, pues me ataba el dinero que no tenía. Las deudas, exacto. Y luego con el tiempo las responsabilidades. Y quizás cuando tengas dinero y tengas tiempo a los 45, 50 años, ya no tengas la fuerza para hacer lo que podrías hacer ahora, pero no tienes los medios, ¿no? Es un poco irónico y sarcástica la vida, ¿no crees? Bastante, profe. Sí. Entonces no existe libertad absoluta. A ver, partamos del caso hipotético en el que exista libertad absoluta. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente hacer? Si existiera libertad absoluta.
¿Cosas buenas o cosas malas? No me mientas, no te engañes. A mi salón se me ocurren hacer cosas malas, muy malas. Mi espíritu dionisíaco aflora. Martín dice ir a misa. No, salón, yo no podría, me sale sarpullito. Bueno, entonces también no es viable, al menos para la subsistencia social, dotarle al hombre de tener la libertad absoluta, porque su naturaleza le empujará a no querer hacer cosas buenas. Seguimos. Aquí dice, criticó los metarrelatos, específicamente 4, el cristianismo, el ilustrado, el marxista y el capitalista, positivista. Según Lyotard, estos son incapaces de conducir a la liberación. A ver, veamos, ¿por qué el cristianismo es un metarrelato? Salón, ¿el cristianismo explica la realidad desde una única perspectiva, sí o no? Sí. Profesora, ¿el cristianismo predice, se anticipa a acontecimientos que aún no han pasado? Claro. ¿Cómo cuál? ¿Qué estamos esperando? ¿Y qué venimos esperando desde hace mucho tiempo? El apocalipsis, el día del juicio final, claro que sí. Luego tenemos la ilustración. En el contexto de la ilustración, la razón se antepone, salón, frente a todo lo demás, ¿sí? Y no solamente eso, sino que ellos anticipan la idea de un progreso histórico en base a la razón. Yo me pregunto muchas veces, ¿qué tan racionales somos? ¿O creemos que somos racionales porque tenemos conciencia? ¿Y de qué vale la conciencia si no soy capaz de poder transcribirlo en la acción? Me pregunto yo, Andrés. Pues tan racionales no somos, ¿verdad? Que podemos llegar a hacerlo potencialmente, sí. Que tengamos la voluntad, es otro tema. El marxismo también explica la realidad en tanto lucha de clases sociales y predice ciertos acontecimientos como la venida del comunismo, siendo el socialismo paso previo, ¿no? Una etapa transitoria. También ha fracasado en su capacidad predictiva y explicativa. Y el positivismo, la ciencia que por mucho tiempo ha sido expresión de la analítica social y que también ha sido considerada como herramienta de progreso. Y más que progreso, lo que ha traído es más bien un retroceso a nivel de humanidad, porque las máquinas, salón con la revolución industrial, reemplazaron al hombre. Y actualmente las máquinas te incapacitan, te vuelven incompetente, salón. Te vuelven banal. Yo extraño esas épocas en donde para comunicarnos en un salón de clase teníamos que escribir en un papelito y pasarlo de mano en mano. Y luego juntabas todos los papelitos que tu crush te había dado y lo guardabas en una cajita. ¿Por qué? Porque está su letra, su sudor, bro. Todavía tienes de recuerdo bueno, creo que no, es así. Tu polo, tu blusa o tu camisa de promoción de primaria cuando te la firmaban, te la autografiaban. Yo hasta ahora tengo. No, profe, es que esas épocas ya no aplican para mí. Claro, ahora a estas alturas, ¿quién va a hacer algo así, Salón? ¿Para qué? ¿No? Y el lenguaje también ha tenido cierta afectabilidad. ¿No crees que las personas ahora son más ligeras para hablar? Antes decir ciertas palabras te costaba mucho. Como decirle a alguien te amo. Era wow, no puedo creerlo, me dijo que me ama. En cambio ahora conoces a una persona en Tinder, entablan una conversación, se vuelven enamorados y ya en la noche están, mi amor, mi vida, me voy a casar contigo, te voy a dar 5 hijos, nos vamos a ir a vivir a Dubái.
pierde sentido la palabra, se prostituye, se manosea. Ya no tiene el valor que debería tener. Entonces, como dice aquí, la cultura posmoderna se caracteriza por la incredulidad respecto a estos metarrelatos, claro. ¿Por qué? Porque han sido invalidados por sus efectos prácticos. Traducción, porque han fracasado, porque no funcionan, porque no han cumplido con su capacidad predictiva. Entonces, ¿qué propone Lyotard? Porque Lyotard no solo critica, propone un sistema alternativo, ¿ya? Que consista en, esto es importante, actuar en espacios muy diversos para producir cambios concretos. El problema de la modernidad, Salón, radica en que se cree que para poder generar cambios grandes hay que hacer algo grande. Y al menos dentro de la condición en la que tú estás, con muchas limitaciones, lo que puedes hacer por el mundo es muy poco en comparación a lo que desearías hacer por él. Y eso te amilana y afianza tu pasividad. Sin embargo, Salón, nosotros deberíamos tener la capacidad de poder hacer poco, pero que en el cúmulo de estas acciones haya un gran impacto. Yo te pongo un ejemplo. Salón, antes de la pandemia, casi todos los años anteriores, con mis compañeras de universidad, un grupo que tenemos que somos muy cercanas, ¿sí? Como todas trabajamos y ganamos dinero, compramos víveres y compramos bolsita de dulce y uno que otro juguetito. Y nos vamos por ahí a ciertas zonas despobladas del Perú, del Perú no, de Lima, el distrito de Lima, llevando estos alimentos, estas canastas a familias vulnerables. No lo hacemos desde una perspectiva asistencialista porque somos conscientes que eso no va a solucionar su problema de pobreza, ¿verdad? Sin embargo, creemos que puede sumar, puede ayudar. Ahora, yo sé que quizás en tu situación es más difícil, pero Salón, es posible. Podrían hacer actividades, podrían hacer una rifa como Salón, una colecta, ¿sí? Quizás donaciones. Me acuerdo que un tiempo cuando empezamos recién en la universidad, donamos nuestros juguetes, peluches y los arreglamos nosotras mismas. Lo lavamos, lo cosimos, lo pusimos en bolsitas con lacito y eso se lo llevábamos. Y los niños eran muy felices. No eran juguetes nuevos, sin embargo tenían un valor emocional para nosotros porque fueron parte de nuestra infancia. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. El tema es que se tenga la voluntad, la motivación y la iniciativa para hacerlo. Claro. Ya algo hay que empezar. Puedes empezar reciclando en casa. Puedes empezar ahorrando, impulsando esa pequeña idea de negocio que tienes también. Y es que, como dice aquí, actuar en espacios diversos para producir cambios concretos pequeños pero significativos. De ahí que Lyotard mencione la idea de progreso en la modernidad supone que es posible y necesario romper con la tradición para instaurar un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden que apunte a un criterio plural, diverso. Otro filósofo perteneciente al plano de la posmodernidad es Gianni Vattimo. Y Vattimo, Salón, se enmarca principalmente en el plano cultural, más que en el plano político propiamente dicho. Vamos a leer esta parte, ¿ya? Dice, la posmodernidad marca la superación de la modernidad, dirigida por las concepciones unívocas de los modelos cerrados, de las grandes verdades y de fundamentos consistentes. La posmodernidad abre el camino, según Vattimo, a la tolerancia. Abre camino a la diversidad. Claro que sí. Sin embargo, acá hay una paradoja, Salón, la llamada paradoja de la tolerancia. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que debemos ser tolerantes con la tolerancia o debemos ser intolerantes con la tolerancia? ¿Qué opinas?
intolerantes porque no podemos tolerar todo. En nombre de la tolerancia, yo no puedo permitir comentarios xenofóbicos, homofóbicos, machistas, misóginos, salón, nazistas. No puedo. Imagínate, Samuel, que en el salón de clase hay un alumno que dice que todos los negros son animales. Y yo digo, y yo como profesora digo, ¿no? Bueno, hay que respetar la opinión del compañero porque es su opinión. Existe acá tolerancia y libertad en el salón de clase. ¿Mi conducta sería correcta? Obviamente no. Hay cosas que no se pueden tolerar. ¿Dónde está el parámetro? Es la pregunta. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde? ¿Sabes cuál es el límite? La dignidad humana. Ajá, muy bien, Ariana. Entonces, vamos a explicar esta partecita y luego relacionarlo con lo que acabo de mencionar, ¿ya? Bátimo distingue entre dos tipos de pensamiento, el pensamiento fuerte y el pensamiento débil. El pensamiento fuerte, Salón, es el pensamiento dominante. Es el pensamiento que se nos ha impuesto culturalmente y socialmente. ¿Sí? ¿Puedes detectarme algún tipo de pensamiento fuerte? Por ejemplo, el cristianismo es un pensamiento fuerte. ¿Sí? El capitalismo es un pensamiento fuerte. Otra expresión de pensamiento fuerte. Salón, no te molesta si tomo mi desayuno, ¿verdad? No hay problema. Igual iba a tomar mi desayuno. Ajá. El socialismo no, más bien yo diría el capitalismo. Tú te etiquetas de socialista y la sociedad automáticamente te otorga el título de terrorista. Nunca he escuchado que a un capitalista le hayan dicho terrorista. Pensamiento fuerte, Navidad. Salón, estamos próximos a acabar el mes. Se viene diciembre. Qué rápido ha pasado el año, ¿no? Ajá. Este pan parece galleta. Ya. Claro. Y nosotros celebramos porque somos parte del sistema, pues algo. Por ejemplo, a mí no me gustaría celebrar. No me gusta. Me da pena saber cuántos niños en casa añoran crecer en una familia, en albergues, ¿no? Porque la Navidad justamente conmemora eso, ¿no? La unión familiar. Es muy duro ver la realidad para estas personas que están en una situación de desventaja. En cambio, el pensamiento débil es lo opuesto. Te dice, frente a una lógica férrea y unívoca, el pensamiento débil es la necesidad de dar libre curso a la interpretación frente a una política monolítica y vertical del partido, la necesidad de apoyar a los movimientos sociales transversales. Frente a la soberbia de la vanguardia artística, es la recuperación del arte popular y plural. Frente a una Europa etnocéntrica, una visión mundial de las culturas. Qué bonito. Una visión mundial de las culturas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que debemos procurar respetar toda expresión cultural distinta a la nuestra, en tanto esta no transgreda el principio de autotelia, entiéndase la dignidad humana. ¿Ya? Pero sí deberíamos tener la suficiente capacidad para qué? Para permitir y respetar dentro de los límites las manifestaciones culturales.
Por eso Cavatimo dice, ¿no? Habla del debilitamiento del pensamiento dogmático en la posmodernidad, porque no hay una sola verdad, sino hay muchas, al igual que muchos puntos de vista. En cierto modo es la época en donde todo vale, claro. Y todos nos justificamos en eso. Es mi perspectiva, es mi opinión. En algunos casos es mi verdad. Salón Bátimo se muestra a favor del pensamiento fuerte o del pensamiento débil. A ver si entendiste. Claro que sí. A favor del pensamiento débil, claro que sí. Bien, ahora vamos con la hermenéutica, ¿sí? Salón, hermenéutica deriva de la palabra Hermes. ¿Quién es Hermes? ¿Sabes quién es Hermes? Es un dios griego. Es gracioso porque me ponen el dios griego. Pues hay muchos dioses griegos, ¿no? Apolo, Ares, Hades. Es el mensajero de los dioses. ¿Has visto ese dios que tiene unas yanquis, unas sandalias con alitas? Ya, ese es Hermes. Ya. De ahí viene la hermenéutica. La hermenéutica estudia la comprensión de las acciones humanas en el contexto histórico y social. Estudia el acto comunicativo, el lenguaje, la comprensión en el diálogo. ¿Sí? Mira, para enseñarte lo que es hermenéutica, primero tengo que explicarte qué es empatía, porque son dos cosas totalmente diferentes. Y para ello primero tengo que saber si sabes lo que es empatía. Salón, ¿qué cosa es empatía? Desde tu perspectiva. Por definición, empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Te consideras una persona empática? ¿Sí o no? No. Si en estos momentos, imagínate, estamos en una clase presencial, me llaman, me dan una mala noticia y me pongo a llorar, ¿qué haces? ¿Qué es lo que tú harías? Procura hacerlo casi siempre. Y si no lo es, no lo es, pero no deliberadamente. Dime, si yo estoy llorando, ¿qué haces? Nada. ¿Me dejas llorar? ¿Me abrazas? ¿Me haces reír? ¿Me preguntas por qué? Lloramos juntos, profe. Le acompaño en su dolor. También lloro, dice. Ok. La dejo llorar, profe. Pues está mal. Eso es empatía, sí. Porque tú estás haciendo al otro lo que desearía que hagan contigo en una situación así, de ese tipo. Si yo estuviese llorando, profe, a mí me gustaría que me abracen, entonces yo voy y abrazo. Si yo estoy llorando, profe, a mí me gustaría que me hagan reír, entonces yo voy y la hago reír. Eso es empatía, pero no es hermenéutica. ¿Hermenéutica qué es? Te pongo un ejemplo de cómo yo aprendí la hermenéutica para que la entiendas y te aseguro que la vas a entender. O sea, cuando yo estaba en la academia tenía un amigo que era mi mejor amigo, se llama Enrique, hasta ahora somos amigos. Y es la persona más fría que he conocido en mi vida. Si tú crees que yo soy fría, pues por 1000.
Y siempre nos acompañábamos en dirección a nuestra casa porque vivíamos cerca. Y una vez pues me estaba hablando sobre sus problemas, nos fuimos a un parque y nos sentamos a conversar. Y me acuerdo que después de terminar de hablar lo abracé. Y él me quedó mirando y me dijo, no me gustan los abrazos, lo siento. Y yo, no, discúlpeme tú a mí. Ok, me sentí incómoda. Después de esa oportunidad, otra vez también nos pasó algo parecido, que me está hablando sobre sus problemas. No sé por qué las personas cuando me escuchan dicen, ay, aquí puedo hablar mis problemas, ¿no? Y es como que e inspira esta confianza para que me cuenten sus problemas. No tengo problema, me gusta escuchar, la verdad que sí. Así que normal. Y yo ya esta vez no lo abracé, ¿no? Y él me dijo, gracias. Y yo le digo, pero ¿por qué si no he hecho nada? Y me dijo, porque me has escuchado y para mí eso es bastante. Y yo dije, ya entendí. O sea, él no quería que lo abracen, él quería sentirse escuchado. Y eso es hermenéutica, Salón, entender al otro, pero desde el punto de vista del otro. El error más grande que cometemos es creer que las personas van a actuar como nosotros actuamos o van a sentir o pensar como nosotros pensamos. Y no es así. Muchas veces mis alumnas me dicen, profe, mi enamorado no me quiere porque no es tan cariñoso, no es tan detallista. A ver, una cosa es que no te quiera y otra cosa es que no te quieran como tú quieras que te quieran, ¿sí? Quizás su concepto de amor sea diferente. Por ejemplo, si tú me dices que el amor es ser una persona detallista, una persona melosa, amorosa, atenta, entonces yo no amo a nadie, porque yo no soy así. A mí no me gusta que me abracen mucho, me hostigo, me fastidio. Tampoco me gusta abrazar. No me gusta estar mañana, tarde y noche con una persona. No podría hacerlo. Necesito mi espacio. Necesito estar sola. Me gusta estar sola. No siempre, por momento. Mi enamorado tampoco es una persona cariñosa en ese extremo, pero me demuestra que me quiere, ¿sabes cuándo? Cuando a pesar de que está en exámenes finales, se da una hora del día para poder llamarme o para poder vernos para comer algo. Esa hora que podría estar estudiando, podría estar durmiendo, podría estar haciendo otras cosas, me lo dedica a mí, porque me cocina, por ejemplo. Y esa es su forma de demostrar amor. Y no por eso no me ama. ¿Entiendes? Eso es hermenéutica. Y si entiendes la hermenéutica, créeme que filosofía va a ser un curso muy fácil. Porque solamente basta con ponerte en el lugar del filósofo para entender al filósofo. Por ejemplo, para entender a Nietzsche, yo tengo que entender qué lo lleva a pensar de esa manera. ¿Qué experiencias ha tenido a lo largo de su vida que lo llevaron a adoptar una tendencia machista y misógina? ¿Sí? ¿Qué impacto tuvo Salomé en sus experiencias? Ahora pregúntate, ¿con qué tanta frecuencia aplicas la hermenéutica en tu vida? Conoces a una persona, imagínate, esto es algo que yo hago siempre, ¿eh? Yo conozco a Andrés, por ejemplo, y yo lo dejo ser. Yo detesto cuando las personas me dicen, ay, discúlpame, discúlpame, se disculpan por ser ellos mismos. Salón, no fastidies. ¿Cómo te vas a disculpar por pensar, por sentir? ¿En qué mundo estamos? No, sé tú. Si quieres gritar, grita. Si quieres llorar, llora. Si quieres golpear, golpea, pero no me golpes a mí porque te lo voy a devolver. Pero si tienes eso claro, no hay problema, ¿no? Puede ser tú. El tema es que vamos entendiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué mi mejor amigo es así de frío? Porque bueno, no creció con su papá y su mamá era una mujer que viajaba mucho trabajando. Prácticamente él ha crecido solo. Entonces, para él un abrazo, un beso se le hace extraño, no sabe cómo sentirse. Siente una confusión entre amor, el querer más y a la vez no querer porque tiene miedo de que no vuelva a pasar o miedo de depender de eso. Se confunde, no sabe. Entonces, trato de analizar sus antecedentes y comprenderlo. Ahora, imagínate aplicar la hermenéutica en pacientes psiquiátricos. Difícil, ¿no? Pero eso es lo que hacen los psiquiatras. Intenta pensar como el paciente.
desde la realidad del paciente. Y a veces eso puede ser peligroso cuando no tienes claros los límites, ¿ya? Entonces, la comprensión de las acciones humanas en el contexto histórico y social. Y es que, claro, algo importante aquí, ninguna acción humana es aislada, Salud. Las formas como actuamos son consecuencias de las experiencias vividas, la educación que hemos tenido, las cosas tanto buenas como malas que hemos experimentado. Por eso todo individuo pertenece a una sociedad y por lo tanto está inmerso en una tradición. La conciencia histórica no es algo nuevo, sino es un momento nuevo dentro de lo que siempre ha sido la relación humana con el pasado. Esto me interesa. ¿Por qué la comprensión de las acciones humanas se relaciona con el pasado? ¿Por qué? No solo porque tu presente sea el resultado de la acumulación de las experiencias pasadas anteriores, sino también se refiere a la infancia. ¿Sí? El pasado remite a la infancia, porque en la infancia, y eso creo que lo hemos visto con Nietzsche la semana antepasada, en la infancia, Salón, observamos los atisbos de autenticidad más grandes que existen. Yo creo que cuando era niña era más auténtica de lo que soy ahora. ¿Por qué? Porque actuaba conforme a mi naturaleza. ¿Tú crees que cuando era niña iba a hacer pausas para comer mi pan y dictar? Bueno, ni siquiera dictaba, pero hablar, no. Comía y no me importaba. Cuando eras niña o eras niño, por ejemplo, a mí me pasa que, no sé si te pasa a ti, yo, Salón, siempre me levanto antes que suene mi alarma, que estoy tan acostumbrada a levantarme a esta hora. Levanto a las 7 de la mañana o 6:30, dependiendo. Pero siempre es antes de las 7 de la mañana, que ya mi conciencia automáticamente ve el reloj, faltan 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Quiero dormir, pero no puedo. ¿Por qué? Porque el sentido de la responsabilidad está en mi mente. No te duermas, no te duermas, levántate, despiértate. ¿Tú crees que un niño haría algo así? No, no lo hace. Claro. A dormir se ha dicho, profe. Hay que recuperar esa autenticidad. El hecho de ser adultos no quita que dejamos de ser niños, al menos en alguna parte de nuestra personalidad. Para acabar con Gadamer y pasar a Habermas, nos falta Habermas, vamos con la estética gadameriana. La experiencia estética, que tiene que ver con la experiencia sensorial, hace que el sujeto en algún punto se pierda a sí mismo en la percepción de la temporalidad. Eso es lo que nos dice. Hijo, si nosotros relacionamos estética con belleza, creo que somos conscientes que a lo largo de los años nuestro criterio de lo que es bello ha ido cambiando, ¿cierto? Yo creo que el adolescente, a diferencia del adulto, es mucho más superficial. Le interesa más el factor físico. En cambio, no digo que todos lo sean. Hay personas que se fijan en la personalidad. Pero es innegable que todo entra por los ojos, pues, hija. O sea, tú vas caminando por la calle y dices, oye, ese chico está lindo, ¿no crees? ¿A qué te refieres con lindo? ¿Conoces su nombre siquiera? ¿Su personalidad, sus valores, sus principios? No, te refieres a cómo se ve físicamente. No hay que cegarnos y aceptar que el factor apariencia en algún punto influye, pero no es el más determinante. Claro, lo que pasa es que la variación en la percepción estética no solo cambia a nivel de edades, sino también a nivel de etapas históricas. Claro, lo que tú estás mencionando. En el Paleolítico, ¿qué característica tenía la mujer bella? Caderas anchas, senos prominentes, vientre abultado, con tejido adiposo. ¿Por qué eran vistas como bellas estas mujeres? ¿Por qué?
porque representaban la fertilidad. Senos grandes, el bebé va a estar mejor alimentado. Caderas amplias, el bebé va a poder crecer con bastante comodidad. Ya, en el tiempo actualmente, por ejemplo, si nosotros en la misma época, en el presente, observamos las características estéticas que hay en Japón, en Corea, con Latinoamérica, hay grandes diferencias. Las mujeres coreanas, consideradas bonitas estéticamente, son extremadamente delgadas y tienen piernas largas y son de tez clara. Un cabello lacio. En cambio, las mujeres latinoamericanas, consideradas bellas, son mujeres con caderas amplias, abdomen plano, senos prominentes. ¿Verdad? Claro. Y así sucesivamente podemos seguir mencionando. Y este concepto de belleza que tú tienes va a ir cambiando con el tiempo. No va a ser lo mismo. Y aquí cuando tengas 30, 35, 40 años, el hecho de cómo se ve una persona va a ser lo más irrelevante posible. ¿Sabes qué te va a interesar? Que tenga metas, que te apoye, que te respete. ¿Sí? Bien. Y para acabar vamos con Habermas, ¿ya? Habermas pertenece al plano de las éticas dialógicas. Él dice que toda norma política o ética tiene que darse en el plano del consenso y el acuerdo entre personas. Y para esto todas las personas tienen que tener la voluntad de querer participar, no pueden ser coaccionadas o sentirse obligadas a hacerlo. Habermas propone un criterio muy curioso que se conoce como principio de caridad. ¿En qué consiste? Para explicarte en qué consiste este principio, primero te voy a hacer una pregunta. Imaginemos, Salón, que es la primera vez que nos conocemos en persona. Y comenzamos a hablar. Yo te hablo de mí, tú me hablas de ti. Mi pregunta es, ¿me crees todo lo que te digo? No. ¿Pero por qué no? No entiendo. ¿Por qué no? ¿Por qué me pones esa pared? Yo no te he dado ningún indicio que te lleve a suponer que te estoy mintiendo. Pero podría mentirme, pero podría no hacerlo y decirte la verdad. Y tu prejuicio lo que hace es ponerme una etiqueta que te va a impedir a ti conocerme. Entonces, no es sensato, Salón, cuando nos relacionamos, suponer que hay mentira o mala voluntad en el otro, a buenas y primeras. ¿Sabes por qué? Porque es negarme completamente a la posibilidad de que el acto dialógico cumpla su función, comunicarnos, comprendernos. En cambio, ¿qué pasa, Junior, si imagínate yo te conozco y yo confío en ti? Creo que tú me dices las cosas de buena voluntad y desinteresadamente. Aquí tengo 50-50. 50% de que sea cierto, 50% de que sea falso. Pero al menos tengo un 50% de que sea cierto. En cambio, si tú a buenas y primeras me dices que no, ya es un 100% de que no hay posibilidad de que tú y yo nos podamos comprender, porque yo antepongo el prejuicio antes que otras cosas. Por eso Habermas en el principio de caridad te dice, cuando nosotros nos relacionamos con las personas, tenemos que suponer que éstas nos dicen las cosas de buena voluntad y que las hacen desinteresadamente. Yo entiendo, sé que no es fácil. ¿Por qué? Porque algunos me dirán, profe, pero si me engaño, puedo salir lastimada, ¿no? Porque ya me ha pasado, profesora, que yo he confiado en otra persona y luego me dio la cara. Bueno, es un riesgo que toda persona tiene que asumir, ¿no? Pero ¿sabes qué es peor, hija? Privarte de conocer a esa persona solo por el miedo a generalizar tus malas experiencias. ¿Y qué tal si esa es la persona? ¿Y qué tal si esa persona es buena y te está negando la oportunidad de que haya un excelente futuro a su lado? Solo por miedo a que te mienta, que te engañe.
Ahora, con esto no te digo que tú vas a poner las manos al fuego por esa persona y decir, no, yo confío completamente en ti. No te creo que jamás seas capaz de hacer algo así. No. Te doy mi confianza y los hechos me van a demostrar si yo estoy en la razón. Si tus acciones no se corresponden con tus palabras, tiene sentido que yo deje de confiar en ti. ¿Me estás entendiendo, no? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Habermas entonces en el principio de caridad? Asumir que las personas te dicen las cosas de buena voluntad y lo hacen desinteresadamente. Salón, esto es importante porque vivimos en una sociedad que está trastocada a nivel hermenéutico. O sea, por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de ir a la casa de una compañera, ¿sí? Y yo siempre tengo la costumbre, ¿sí? De que cuando voy a una casa llevo algo, porque mis papás me inculcaron eso. Llevo un queque, llevo pan para el lonche, quesito, no sé, pero llevo algo. Entonces, cuando llegué a la casa, no había familiares, ¿no? Compartimos. Y luego mi amiga, para molestarme, me dice, acá estoy con mi amiga Patera. Entonces la quedé mirando con cara de, ah, o sea, ¿tú crees que yo hago esto para caerle bien a tu familia? A mí me vale madre si les caigo bien o no. Yo lo hago simplemente porque es parte de mi costumbre y me gusta compartir. Mira, como una buena acción que en ningún momento tenía esa intención, pudo haber sido manchada con esa intención, ¿te das cuenta? Junior, si una persona viene y te ofrece, no sé, algo para beber, lo primero que tú piensas es, me quiere dopar. No pensamos en, quizás me ha visto con sed, ¿no? Y me está ofreciendo algo. No vemos buena voluntad en las cosas, ¿no? Como cuando viene, hasta cuando tu mamá viene y te abraza y tú, ¿qué mosco te picó? ¿Qué cosa quieres, mamá? Habla de una vez. O sea, no puede darte un beso, un abrazo porque te quiere. ¿Mm? No. Siempre tenemos que pensar cosas mal. Mal, Salón, mal. Listo, ahora sí vamos con las preguntas de la clase, ¿ya? A ver, por ahí me han mencionado algo. Ah, no, nada. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. Dime, hija, si tienes alguna pregunta, házmela llegar. Principio de caridad. Así se llama. Principio de caridad. Ok, primera pregunta. Ya, dice, señale la corriente filosófica contemporánea que considera falsos y manipuladores los grandes relatos históricos. Claro, estamos hablando del posmoderno. Pregunta 2. Según Habermas, todo conocimiento es producto de... Toma en cuenta que para Habermas, para que haya un acto dialógico y por ende intercambio de conocimientos en ese proceso, tiene que haber un interés en común, ¿sí? Debemos perseguir algo en conjunto. Si no, no hay un propósito por el cual el diálogo se entable. Claro, la clave es B, son interés determinado. Pregunta 3. Ya.
Dice, el fracaso de los metarrelatos se deben principalmente al hecho de que, claro, no cumplieron sus promesas, ¿cierto? Porque fracasaron en cuanto a su función predictiva. La clave es cachimbo LOL. Pregunta 4. Ya. Para Lyotard, los metarrelatos han expresado el proyecto moderno de un nuevo contrato social, no. Imponer el eurocentrismo, tampoco. Emancipar la humanidad o fundamentar la ciencia. Claro, el propósito, ¿cuál es? La emancipación de la humanidad. En este caso, al romper con toda forma de pensamiento hegemónico, ¿no? Salón, ¿alguna vez te has levantado y te has puesto a pensar que deseas acabar con todas estas formas de pensamiento que se nos han impuesto? Yo ya he renunciado a muchos, sí, a muchos, sí, porque no tiene sentido que la existencia agote, Salón. Si bien es cierto, el sufrimiento es parte de existir, pero no tiene por qué la vida asociarse más a la idea del sufrimiento que a la idea de felicidad. Y es porque hay algo que como sociedad estamos haciendo mal. Y tenemos que identificar para poder cambiar. Pregunta 5. Según Habermas, ¿qué ciencias se refieren a la realidad observable? Esta pregunta está sencilla. Ya. Estamos hablando de, no, la hermenéutica no es una ciencia que refiere a una realidad empírica. Empírico-analítica sí. Empírico-experiencias. Lo analítico tiene que ver con las ciencias formales como las matemáticas que son demostrables a través de axiomas. Clave casa. Pregunta 6. Esa pregunta está bastante sencilla también. En un diálogo idealmente respetuoso, ¿cuál de las siguientes condiciones deberían cumplir los participantes? Tener los mismos intereses, yeah. Reservarse el derecho a usar la fuerza, renunciar a sus propias ideas, no. Aceptar que el otro puede tener la razón, claro que sí. Muy bien. La clave es beso. Pregunta 7. Ya. El marxismo, como metarrelato propuesto por Lyotard, hace alusión a
¿A qué? Claro, busco una clave que tenga relación con una tesis marxista. La primera dice, la emancipación de la ignorancia mediante el principio de igualdad. Eso tiene que ver con la Ilustración. La realización de la idea absoluta por medio de la dialéctica, eso es hegeliano. La emancipación de la pobreza por el desarrollo tecnoindustrial, eso sí es marxista. Y bueno, la clave de Edo más bien tiene una tendencia a favor de Heidegger, ¿no? No, perdón, estoy hablando de Habermas. La clave es casa. Pregunta 8. Ya, si se asume la posición posmoderna según la cual los grandes relatos, que son discursos sobre la realidad y la historia, dependen de las circunstancias de quien las propone, entonces es verdad que, ¿qué es verdad? Excelente, muy bien, que no existe un discurso histórico objetivo. Perfecto. Claro, casa. Pregunta número 9. Te dice que marques verdadero o falso. Ya. 1. Concibe la historia de manera lineal, progresiva y ascendente. Falso. Lineal, progresiva y ascendente. Lineal no, o sea, en la posmodernidad tiene quiebres. 2. Rechaza la pluralidad. Falso, no rechaza la pluralidad, al contrario, ¿no? Se muestra a favor de ella. 3. Considera que el proyecto iluminista ha fracasado. Eso es verdadero, ¿no? El proyecto iluminista es el proyecto de la Ilustración. 4. Rechaza el positivismo, puesto que la ciencia no ha traído bienestar a la humanidad. Eso también es verdadero. Entonces, ¿cuál es la clave salón aquí? Dedo, ¿no? Falso, falso, verdadero, verdadero. Muy bien. Pregunta 10. Ya. El orden político justo requiere el reconocimiento de los ciudadanos, verdadero o falso. Verdadero. Claro que sí. La validación, la legitimidad. 2. La solución de los problemas públicos pasa por la burocracia. Falso, al contrario. La burocracia es un problema por la cual existen problemas públicos. 3. La participación pública y comunicativa legitima el poder. Claro que sí. La única manera de poder estar de acuerdo con las medidas políticas es participando dentro de ellas. 4. En la acción comunicativa prevalece el mejor argumento. Sí, y el mejor argumento siempre es fruto del debate. Así que, ¿cuál es la clave? Verdadero, falso, verdadero, verdadero, dedito otra vez. Vamos ahora con esta lectura, ya la voy a leer contigo y luego te doy un minuto para que la contestes. Dice, la hermenéutica filosófica es el arte del entendimiento que consiste en reconocer como principio supremo el dejar abierto el diálogo.
se orienta a la comprensión, que consiste ante todo en que uno puede considerar y reconsiderar lo que piensa su interlocutor, aunque no esté de acuerdo con él o ella. Es un saber peculiar, lo mucho que queda por decir cuando algo se dice. La culminación sería llegar a ponerse de acuerdo. Gadamer insistió en que la peculiaridad de la hermenéutica filosófica que él se esforzó en desarrollar radica en poner de relieve el carácter fundamentalmente móvil de la existencia, que es lo que constituye el carácter específico y finito del ser humano, y abarca la totalidad de la experiencia humana. La movilidad a la que se refiere remite a las formas siempre provisionales de la comprensión. La insistencia en la finitud de la existencia y por tanto de la comprensión pretende subrayar el alcance de todo conocimiento, en claro contraste con la pretensión de tener un conocimiento objetivo, como el que persiguen las ciencias, como si fuera posible asentar su carácter definitivo por el mero recurso del método. Y lo que es más importante, como si de este modo fuera posible que el ser humano lograra una comprensión definitiva de sí mismo. Hay que contar con la posibilidad de que exista desacuerdo y a partir de él retomar la conversación una, otra y otra vez. Salón, qué interesante, ¿no? Salón, ¿tú crees que una persona puede aburrirse de otra? No, pero pasa, ¿no? Yo estoy segura que tus padres están aburridos del uno del otro. Sí, pasa. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque no aplican la hermenéutica. Las personas cambian, Salón. De acá a 5 años yo no voy a seguir siendo la misma Sandra. Así que, en pocas palabras, tú tienes que volverme a conocer. Sí, tendrás que volverme a conocer. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso yo pienso que las personas son un universo. Yo nunca podría cansarme de una persona. Nunca me he cansado de alguien en realidad. Al contrario, yo veo a cada persona como una galaxia. Me genera expectativa querer conocerla más y más y más. Bien, ahora sí, vamos con la pregunta 11. Vamos con la pregunta 11. Ya, ¿cuál es la clave? ¿Qué nos dice? La hermenéutica defendida por Gadamer no produce ninguna libertad de juicio. La hermenéutica presentada por Gadamer produce la participación crítica del intérprete y el lector. Claro, a ver, me han puesto dedo. Muy bien. Claro que sí, la hermenéutica es un arte del entendimiento viviente en la realidad nociológica, en el conocimiento de la realidad. Perfecto. Pregunta 2, Salón. Ya, dice, el propósito principal que se muestra en el texto, ¿cuál es? Que se utilice la movilidad del ser humano. Bueno, eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Con Gadamer. Que se tenga una finalidad, existencia y esta sea la comprensión, claro que sí, ese es el propósito. ¿Por qué no podría ser casa? Porque jamás vamos a comprender totalmente el ser humano, eso no es posible, disculpen al mundo. Y no podría ser dedo porque tampoco podemos llegar a comprendernos definitivamente a nosotros mismos, Salón. Estamos en un proceso. ¿Sí? Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Dice,
En la sociedad y la cultura contemporánea, sociedad postindustrial, cultura posmoderna, la cuestión de la legitimación del saber se plantea en otros términos. El gran relato ha perdido su credibilidad, sea cual sea el modo de unificación que se les ha asignado, relato especulativo, relato de emancipación, se puede ver en esa decadencia de los relatos un efecto de auge de técnicas y tecnologías a partir de la Segunda Guerra Mundial, que ha puesto el acento sobre los medios de la acción más que sobre sus fines, o bien el del despliegue del capitalismo liberal avanzando tras su repliegue bajo la protección del keynesianismo durante los años de 1930 a 1960. Auge que ha eliminado la alternativa comunista y ha revalorado el disfrute del individual de bienes y servicios. 3. A partir de lo mencionado se puede colegir, Salón. ¿Qué cosa se puede colegir? ¿Cuál es la clave, cielo? A ver, dice, la incredulidad hacia los grandes relatos ha producido un comunismo imperante, no al contrario, un comunismo fracasado, es lo que dice el texto. La disminución de técnicas y tecnologías en la Segunda Guerra Mundial es un efecto de la incredulidad hacia los relatos. No. Una consecuencia de los grandes relatos sería el individualismo y un afianzamiento capitalista. Sí, esa es la clave. Incluso esta pregunta, Salón, no es filosófica propiamente dicha, es más bien una pregunta de comprensión de lectura. Que la clave es cita. Pregunta 14. Ya. Dice, 1. El concepto posmoderno se tiene como incredulidad respecto a los metarrelatos, ¿verdadero o falso, Salón? Verdadero, muy bien. 2. Una característica de la época posmoderna es la mercantilización del saber, ¿verdadero o falso? Verdadero también, ¿no? ¿A qué nos referimos con verdadero? No es que la posmodernidad esté a favor de la mercantilización del saber, sino que en la posmodernidad el tema de la mercantilización del saber es un tema que se aborda, que se discute. Esa es la clave. 3. El pensamiento de Lyotard expresado en su obra La condición posmoderna tiene como influencia el primer Wittgenstein y un lenguaje único y universal. Falso. ¿Ya? Más bien tiene influencia del segundo Wittgenstein, que es el de los juegos del lenguaje. 4. Los juegos del lenguaje sin, por una parte, el mínimo de relación exigido para que haya sociedad. Ya. Primero indicarte algo, ¿sí? Ahí está mal. Está mal la premisa porque no tiene sentido. No sé si te das cuenta. Falta una palabra, falta algo para que tenga sentido. Pero como te mencionaba, él sí se muestra a favor de los juegos de lenguaje, así que lo vamos a considerar como verdadero. La clave, ¿cuál es? Avión, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. La última pregunta, Salón, es la pregunta 15. A ver, te doy un minuto para esta pregunta. Ya. Dice, en un debate público en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos acerca de la filosofía contemporánea,
se intenta determinar qué corriente filosófica ha sido la más importante dentro del siglo XX. Manuel argumenta que la interpretación, dado en el campo del derecho como en las artes y muchas otras disciplinas, es la característica fundamental que haría descollar a dicha corriente filosófica por encima de otra. Sin embargo, Alejandro menciona que hoy se debe considerar la relativización de las culturas, de muchas culturas, y esa crítica a la modernidad presente en el siglo XX. Ahora te dice respectivamente cada una de ellas con cuál corresponde. Claro, mira, palabra clave, ¿sí? Palabra clave. Aquí, ¿cuál sería? Interpretación. Si hablamos de interpretación, hablamos de hermenéutica. Palabra clave aquí, ¿cuál sería, profesora? Crítica a la modernidad. Relativización de muchas culturas. Estamos hablando de la posmodernidad, ¿no? Con Lyotard y con Bátimo. ¿Cuál es la clave? Dedito. Dedito es la respuesta. Bien, Salón. ¿Cómo has visto el tema hoy? ¿Fácil o difícil? ¿Cómo has visto el tema? Regular, ya. ¿Qué cosa es difícil de lo que has visto en clase? ¿Qué te parece complejo? En lo personal, yo pienso que es más difícil para mí la hermenéutica que la posmodernidad. ¿Sí? Porque en cierta medida en la posmodernidad hay puntos claros, ¿no? La crítica a los metarrelatos. ¿Cuáles son los 4 más grandes metarrelatos, Elon? A ver si te acuerdas. ¿Cuáles son? El cristianismo. ¿Qué más? El marxismo, el positivismo y la ilustración, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué cosa caracteriza un metarrelato? Visión omnicomprensiva y predictiva. O sea, explica, comprende y predice, ¿no? Y han fracasado en ese proceso, según Lyotard. Para Bátimo, él se muestra a favor del pensamiento fuerte o del pensamiento débil. Bátimo Salón tiene influencia de Protágoras, verdadero o falso. Gianni Bátimo tiene influencia protagórica, verdadero o falso. Claro, el relativismo de Protágoras, ¿no? Pero en el plano cultural. ¿Qué propone el principio de caridad de Habermas? Propone 2 cosas. ¿Qué propone? Uno, partir del hecho de que cuando yo converso con alguien por primera vez, ese alguien me dice las cosas, me dice la verdad, y 2, me lo dice de buena voluntad. ¿Verdad? Me dice la verdad y lo hace de buena voluntad, desinteresada. Bien, Salón. Hasta este punto de la clase, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o todo está claro? Todo claro. Listo, mi amor. Entonces, si no hay más preguntas, dice, profe, ¿qué es tener una postura antidualista? ¿Qué es el giro lingüístico? Son términos que vinieron en la tarea, no sé si me podría ayudar. Claro, antidualista quiere decir que asumen una postura monista. El dualismo supone que el sujeto, en algunos casos, es la unión de 2 sustancias diferentes. Descartes es dualista. Dice que el hombre es la unión de alma y cuerpo, alma material, perdón, alma metafísica, cuerpo material. Los que se oponen a ellos son los monistas, quienes suponen o creen que solo existe una única naturaleza, que es la naturaleza material, ¿sí? Que ya sabemos lo que es el antidualismo, ¿no? Y el giro lingüístico hace referencia al primer Wittgenstein, la teoría isomorfística del lenguaje, ¿no?
los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Para que el lenguaje tenga sentido, tiene que haber una relación de igual forma entre las proposiciones y los hechos. Eso es lo que vemos en el famoso Tractatus Logicus Philosophicus. Así que espero haberte ayudado con esta explicación. Ahora sí, mi amor, solamente me queda desearte lo mejor si es que vas a dar el examen. Y si no, a seguir estudiando porque aún nos falta mucho. Tú sabes que tu ingreso es una lucha de largo aliento, pero lo más importante es no desistir. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. ¿Qué más puede preguntar San Marcos? Los temas me parece que están en el prospecto son filosofía política, ética, epistemología y teoría argumentativa. Sí. Listo, mis amores. Buen día.